Hola, ya son las 9 en punto y bueno, voy a empezar a transmitir el día de hoy y bueno, en lo que se empiezan a conectar les platico el tema que ganó, al menos no sé si fue porque pusieron likes y fueron lo que más salió, entonces vamos a tener que cambiar la estrategia de votación para la próxima semana, pero el tema que ganó fue el de ciudad cardioprotegida. Y bueno, me da gusto poder platicar con ustedes de ese tema. Hola Sandra, ya empiezo a ver que algunas personas se conectan por ahí. Moisés, Rafa, Miguel León. Bueno, ciudad cardioprotegida. El llamarla cardioprotegida, cardiosegura o ciudad preparada para el paro cardiorrespiratorio es lo que se refiere a este término. Y bueno, el tema en sí es muy amplio y podría, digo, durar aquí horas platicando con ustedes, tanto de las experiencias personales, pero también de las experiencias que pues están publicadas por ahí o de charlas con gente que se dedica a eso. Al final de cuentas, hay mucha gente en el mundo, en Latinoamérica, que se dedica al tema de ciudad cardioprotegida. Y bueno, eh, voy a platicar la experiencia personal, la de la ciudad de Querétaro, que es en lo que hemos venido trabajando sobre todo el último año, pero platicarles que no es una historia que empieza en 2017, empieza en 2006, más o menos. Lo que pasa en 2006 es que, bueno, yo estaba estudiando un doctorado, a mí siempre me ha gustado el paro cardiorrespiratorio y empiezo a estudiar y hacer un registro de paro cardíaco en la ciudad de Querétaro y a publicar los resultados de ese registro de paro cardiorrespiratorio en algunas revistas. De hecho, la primera vez que lo envié a publicar en México, pues lo mandé a una revista indexada mexicana y hablaba pues de que la supervivencia había sido de 0%, de los tiempos de respuesta largos, del porcentaje bajo de pacientes que habían recibido RCP por la comunidad, de los pocos esfuerzos que se hacían en las ambulancias y la nula desfibrilación de los pacientes, incluso por el hecho de que ni siquiera sabían el ritmo en el que encontraban a los pacientes. O sea, algo pues bastante sí como feo, ¿no? Pero finalmente era información que se estaba registrando por primera vez en una ciudad en México y pues en México cuando lo mando a las revistas me dicen esto es nota amarilla, esto es para un periódico amarillista y me lo rechazan. Sin embargo lo mando a una revista internacional indexada también en Estados Unidos y bueno, es aceptado, ¿no? Cosa que me dio mucha risa porque mi intención era que lo leyeran en México y no en otros países, pero bueno, dicen por ahí nadie es profeta en su tierra y yo tampoco considero ser profeta, ni mucho menos. Pero bueno, ahí empieza la inquietud y empiezo a acercarme a las autoridades como con la inquietud de hacer un cambio. Recuerden que en 2006 el RCP solo con manos no era la regla, el RCP solo con manos era algo que se estaba empezando a publicar. Entonces fue en el siguiente año que empezamos a hablar de eso aquí en Querétaro y al año siguiente o en el 2009, no me acuerdo bien, American Heart Association saca una recomendación de instruir RCP solo con manos de manera masiva por el bajo costo y porque se ve que hay una supervivencia similar al RCP tradicional. Estamos hablando ya de 9 años o 10 años de eso, ¿no? Que eso lo hace, pues parece poco tiempo, pero, o se siente como poco tiempo, pero sí, es la edad de mi hijo, más o menos, de mi hijo menor. Bueno, el caso es que fuimos encontrando varias cosas, pero bueno, voy a remitirme ahora porque en los materiales que puse en los comentarios hay algunos links a recursos externos. Uno de ellos es Resuscitation Academy. ¿Qué es Resuscitation Academy? Es un grupo que empieza en Seattle, Washington. Es muy interesante en Seattle, la supervivencia al paro cardíaco es superior al 50%, mientras que en otras ciudades de Estados Unidos puede llegar al 1, al 2%, algo así parecido a como está Querétaro o como estaba Querétaro el año antepasado. Entonces, Seattle y Rochester, Nueva York y algunas ciudades en Europa han logrado tener una supervivencia alta
Y el deseo de compartir estas experiencias es que crean Resuscitation Academy, primero como un curso que se da en Seattle y ahora más bien como un esfuerzo internacional en el que participamos personas pues de Estados Unidos y de otros países, de muchos países del mundo, donde tengo el honor de participar ocasionalmente. Lo primero que dice Resuscitation Academy es que lo que no se mide no se mejora. Entonces, ese es uno de los pasos importantes, tener un registro de paro cardíaco. Puede ser en una hoja de Excel, puede ser en SurveyMonkey o puede ser con alguna otra herramienta informática, y les voy a platicar de lo que estamos haciendo aquí en Querétaro y que pues nos encantaría compartirlo con quienes quieran, porque pues para eso es la herramienta. Entonces, bueno, en unos años después, bueno, tuve la fortuna de estar en la Cruz Roja, de poder volver a hacer otro registro de paro ahí pero ya prospectivo, ya no retrospectivo, porque en el primer registro agarramos los partes de servicio y revisamos hacia atrás y complementamos información entrevistando a... gracias, Luis Miguel. Pues por ahí entrevistamos a los paramédicos cuando nos faltaba información. En el 2009 hicimos otro registro más, también encontramos datos interesantes, pero algo que nos empezamos a dar cuenta es que sí es cierto que al empezar a medir, el paramédico empezaba a actuar más y empezaba a transportar más al paciente al hospital, y algunos pacientes empezaban a llegar con pulso, aunque desgraciadamente no salían vivos del hospital. También en esa época empezamos a hacer varios intentos de capacitar más a la población, entonces veíamos que un porcentaje mayor de pacientes estaba recibiendo RCP antes de que llegara la ambulancia. Y yo creo que eso es útil de dos maneras. Uno, porque, bueno, ayuda directamente a la supervivencia del paciente, pero dos, es un estímulo al personal de la ambulancia a continuar con los cuidados, porque cuando llega el personal de ambulancias y ve que solo los observadores están haciendo eso, observando, no se sienten como estimulados a continuar con los cuidados, y eso hacía que de los pacientes que se trasladaban, un porcentaje menor al que vemos ahora recibían cuidados por el personal de ambulancia. El típico déjalo, ya no hay nada que hacer y todo esto, un tanto deprimente, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos percatamos, digo nos porque pues es un comentario que todo el mundo sabe, pero nadie habla de eso hasta que lo empezamos a documentar, de que las patrullas llegaban más rápido que las ambulancias, y es obvio. O sea, hay patrullas, ya hay muchas, y ambulancias pues hay unas cuantas, en algunas ciudades más que en otras, y los tiempos de respuesta pues son muy variables, pero siempre van a ser menores a los que tienen las patrullas. Así es que desde esa época, 2009, 2010, empezamos a tocar las puertas de seguridad ciudadana en el estado, de los municipios, con diferentes presidentes municipales, y no tuvimos mucha resonancia en la insistencia que hacíamos de capacitar en RCP a los policías y equiparlos con desfibriladores automáticos externos, que son otras recomendaciones de Resuscitation Academy, de estos grupos que tienen unos porcentajes de éxito mayores. Bueno, en 2012 publicamos otro artículo más donde medíamos cuántas veces llegaron antes las patrullas que las ambulancias, y fue en el 63% de las ocasiones. O sea, 6 de cada 10 paros llega primero la patrulla que la ambulancia. Y lo que vimos en aquella ocasión es que solamente en 2.5%, o sea, en 3 casos, el policía le dio RCP a la víctima. Y aquí está el primer mito que al menos en México hay. Dar RCP me pone en riesgo legal a mí, y eso es una gran mentira. O sea, gran mentira. No les va a pasar lo que al doctor de Oaxaca, no les va a pasar nada de eso. Hola Silvia, ¿cómo estás? El dar RCP no te produce ningún problema legal. Es decir, la negligencia médica es un delito que cometen los médicos, no los ciudadanos que no son médicos. Pero el Código Penal sí tipifica el no auxilio, el abandono. Y ese, si sabes primeros auxilios y no haces nada, podría acusarse de alguna manera del no proveer de auxilio a las víctimas. De todos modos, nadie ha sido acusado en México ni por dar RCP, ni por no darlo afuera, en las calles. De eso estoy hablando, no en los hospitales. Entonces,
Los policías se resisten mucho a dar RCP pues, porque no es parte de su entrenamiento, o sí tienen el entrenamiento pero les da miedo que los hagan responsables si algo le pasa a la víctima. Lo que tienen que saber es que una víctima en paro cardíaco está muerta y lo que hagan puede ayudarle a sobrevivir. Si no hace nada, seguramente se va a quedar muerta. Entonces, este mensaje va pues para mis amigos policías, que aquí en Querétaro ya empezaron a hacer una diferencia por los pacientes, por cierto. Entonces, encontramos que 63% de las ocasiones las patrullas llegaban antes que las ambulancias. Y ahí hicimos una proyección de costos, o sea, cuánto costaría aumentar el número de vehículos de emergencia para conseguir desfibrilar en menos de 5 minutos en la ciudad de Querétaro, comparado con lo que se hizo en Seattle, en Albuquerque, Nuevo México, en Nueva York. O de dos maneras. Una era equipar patrullas o aumentar el número de ambulancias. Y obviamente el costo por vida salvada era 10 veces menor si lo que se hacía era equipar patrullas. Y eso lo publicamos en la revista de Salud Pública de México. Bueno, el caso es que fuimos juntando más y más argumentos. Entonces, clave, tener los datos sirve porque te sirve pues para cabildear, para retroalimentar a tus paramédicos, para retroalimentar a la policía, para retroalimentar a tu sistema completo. Entonces, tener un registro de paro cardíaco, Gerardo Gastelum, ¿cómo estás? Así como me saludaste. Tener un registro de paro cardíaco es esencial si quieren hacer un programa de ciudad cardioprotegida. Y repito, el registro puede ser en Excel, puede ser en alguna base de datos en línea, puede ser como quieran, pero tengan un registro inicial, después lo pueden mejorar. Segundo, pues que haya RCP por la comunidad y estas cosas, pues es más o menos sencillo. Pero hay maneras de aumentar el RCP por la comunidad. Uno es que quien conteste el teléfono de emergencias identifique el paro cardíaco o identifique que se trate de un paro cardíaco y le dé instrucciones de RCP solo con manos a quien está llamando. Entonces, por un lado, puedes capacitar al público ya con RCP solo con manos, que es muy barato y te toma unos 10 o 15 minutos enseñarlo en plazas públicas. Algunos de los que se están conectando por ahí ya nos han ayudado a hacer eso aquí en la ciudad de Querétaro y nos ha tocado ir a otros lugares a ayudarlos a ellos, a hacer estos cursos masivos. A veces les gusta llenar estadios. Nosotros somos más de la idea de mandar pequeños equipos a diferentes plazas públicas por 4 horas y estar capacitando. Sabemos que un equipo de 5 o 6 personas con 10 maniquíes en 4 horas capacitan 250 personas si tienen esta capacidad de estar jalando a la gente. Entonces, el año pasado así capacitamos 5,000 personas en Querétaro y se espera que en los siguientes meses se capaciten otras 15,000. Pero bueno, entonces entrenas a los despachadores, que no es difícil en identificar el paro cardíaco. Digo, no es difícil. ¿Qué tal, Pepe Toño? ¿Cómo estás? No es difícil. Hola, Janaina, hasta Brasil. No es difícil identificar el paro. Ya hay una guía de despacho del 911 en México, para los que me están viendo en México, que es para todo México, para el 911 nacional, que más o menos está alineada con la recomendación del protocolo No-No-Go. No-No-Go es, no está consciente, no responde a estímulos verbales ni a que lo muevan, no respira o no respira bien, porque a veces respiran jadeando o a bocanadas. Go, que significa manda la ambulancia e inicia RCP. Entonces, la manera de medir la eficacia del RCP asistido por despachadores es con 2 indicadores. 3 indicadores. Uno es que hagan las preguntas e identifiquen el paro cardíaco. 2, que despachen la ambulancia en los primeros 30 a 60 segundos. Y 3, que en menos de 3 minutos de haber recibido la llamada ya se haya empezado el RCP en el domicilio. Y esto se puede hacer con auditorías de las llamadas al sistema 911. Para que se den una idea, uno de cada 1,000 habitantes tienen un paro cardíaco al año. Entonces, en una ciudad donde si todos los pacientes en paro cardíaco hablaran al sistema de emergencias, si tiene 1,000,000 de habitantes, como es el caso de Querétaro, habría 3 llamadas diarias. Algo fácil de auditar en ese sentido. Tampoco es así algo que requiera mucho personal. Entonces, ayudar al RCP
por el despachador puede ser súper, súper, súper útil, y el despacho rápido de ambulancias. Entonces ahí es clave el entrenamiento y el reentrenamiento de los despachadores. Así es que si quieren cortar este segmento de video que acabo de decir y mandárselo a los despachadores, por favor háganlo, es súper útil. No, no, go. No está consciente, no respira bien, go. Manda la ambulancia y empiecen el RCP. Básicamente tienen que dar la instrucción de poner al paciente sobre una superficie firme, bajarlo de la cama o ponerlo en el piso, y dar compresiones torácicas como se enseña en el RCP, solo con manos rápidas, profundas, ininterrumpidas, y permitiendo la expansión completa del tórax. Bueno, ese es otro punto importante de la supervivencia en las comunidades, el RCP de alto desempeño. ¿A qué se refiere el RCP de alto desempeño? Es fácil de implementar porque solo requiere el entrenamiento de los paramédicos y hacerlos conscientes de la eficacia o de la importancia del RCP, con mínimas interrupciones, que quizás sea el parámetro medible más importante, pero también que sean de suficiente profundidad, sin interrupciones, con la compresión completa del tórax y a un ritmo de 100 a 120 por minuto, ¿no? Que es lo que ahora la American Heart recomienda. Entonces, 4 parámetros: una profundidad de más de 5 pulgadas, una frecuencia de 100 a 120 por minuto, no interrumpirlas, es decir, una fracción de compresión de 80%, más de 60%, pero lo ideal es que sea de más de 80%, y por último, que permita la expansión completa del tórax. Por ahí corrígeme, Gastelum, si me equivoqué con alguno de esos parámetros. Entonces, el RCP de alta eficacia o de alto desempeño, pues es un RCP más coreografiado, donde las interrupciones son mínimas. Por ejemplo, despegan las manos y están poniendo los parches. No hacen interrupciones durante la carga del desfibrilador, solo durante el análisis. El cambio de las personas que hacen la compresión normalmente es durante el análisis mismo, de tal manera que se mantiene una fracción de compresión torácica alta. La fracción de compresión es del tiempo total que se da una reanimación en la ambulancia, cuánto tiempo están dando compresiones. Hay varias maneras de hacerlo. Pueden revisar el audio, o sea, pueden grabar las acciones que se hacen y oír o grabarse video, pero acuérdense de la privacidad de la información de los pacientes. Grabarse video, poner dos cronómetros, uno que mide todo el tiempo y otro que le estás poniendo start y stop durante los periodos en que se dan compresiones, y comparas los dos tiempos, divides el tiempo de las compresiones entre el tiempo total y eso te da una fracción de compresión. Perdón, sí, son centímetros, 5 a 6 centímetros, 1,5 a 2 pulgadas. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ya hablé del registro. En Querétaro, pues primero lo hicimos medio manual. Bueno, finalmente el año pasado nos invitan a hacer el proyecto de Ciudad Cardioprotegida en Querétaro. ¿Qué cosas hicimos? Desgraciadamente no pudimos hacer todo lo que quisiéramos. Algunas cosas ya se hacían sin intervención de mía ni de parte del equipo. Por ejemplo, el RCP de alto desempeño ya se hace mucho aquí en las ambulancias. Hay un esfuerzo grande para dar un curso que se llama PICRU CPR en México. Y además hay, bueno, ya en las guías actuales de American Heart y en los cursos nuevos se habla un poco más del RCP de alto desempeño y de algunas maneras de hacerlo. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. El RCP asistido por despachadores. Afortunadamente ahí sí nos dejaron dar curso a los despachadores del 911 del municipio de Querétaro. Desgraciadamente algunas llamadas van a otros municipios o al estado y ellos están entrenados en reconocer el paro cardíaco, en dar instrucciones de RCP vía telefónica, como lo acabo de mencionar, y en despachar rápidamente la ambulancia. Eso aparentemente tiene un impacto mayor. Desgraciadamente eso no lo hemos podido medir en nuevos registros, porque ese es un parámetro que, por tratarse de seguridad pública, ellos lo miden y ahí tienen que hacer un cabildeo fuerte para lograr eso. De hecho, a nosotros nos tocó 3 administraciones municipales, o sea, 6 años para que un presidente municipal se convenciera del proyecto y lo implementara. Entonces, bueno, no se desanimen, sigan echando ganas para convencerlos. El RCP de alto desempeño es otro, y el despacho rápido. Digamos, estos son los 4 puntos más sencillos de implementar. Un registro, el RCP asistido por despachadores, el despacho rápido de ambulancias y el RCP de alto desempeño. Eso ya puede iniciar a cambiar
en el pronóstico de la supervivencia en Querétaro. Me pregunta Luis Fernández si sé cuántos desfibriladores automáticos hay en lugares públicos en Querétaro. Mira, el año pasado el municipio de Querétaro adquirió 180 desfibriladores, de los cuales hasta el momento más de 50 están en patrullas, el resto están en delegaciones y sitios públicos, y tengo entendido que los 90 restantes que se recibieron recientemente van a estar en más patrullas y van a estar con la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro y en algunos otros sitios públicos. Se pretende hacer un análisis georreferenciado, esto es respondiendo todavía a la pregunta de Luis Fernández, de los eventos de los años pasados, es decir, junto con el CRUM analizar de los paros cardíacos que sucedieron en sitios públicos, que desgraciadamente no son la mayoría, pero son los de mejor pronóstico, en qué zonas de la ciudad sucedieron, para concentrar en esas zonas un poco más los desfibriladores. No sé si me explico, pero es como hacer un poco más eficiente la inversión que se está haciendo en el Estado, en ese sentido. Nada más estamos pendientes de revisar esos datos que nos autoricen verlos para poder revisar las ubicaciones de los paros cardíacos y mapearlas. Pero particularmente de los paros que no fueron en domicilio, que fueron en lugares públicos, porque en domicilio es difícil entrar, y ahí quien puede entrar pues es el policía una vez que se active el 911. Entonces, 6 temas más difíciles, pero que también se pueden implementar en las ciudades, es medir ya más profesionalmente la reanimación y es tener registros más formales. En Querétaro lo que estamos desarrollando ahorita y que está abierta a compartirse con cualquier ciudad que así lo desea, es una aplicación que van a tener los técnicos en urgencias médicas, no va a tener costo para nadie, donde van a poder registrar los datos del paro cardíaco en tiempo real, es decir, cuando vaya la ambulancia al lugar le pican voy para allá, cuando lleguen al lugar le ponen ya llegué, cuando estén junto al paciente le dicen ya estoy junto al paciente, si está en paro. Al confirmar el paro, empieza un botoncito nada más donde presionan para iniciar el RCP y da un indicador de 110 por minuto, empieza a marcar 110 por minuto. Y pueden además estar revisando, marcando ahí si ponen algún medicamento, si hacen alguna intervención, si paran el RCP, si lo reanudan, y esto para que al final a cada paramédico le dé su fracción de compresión o la fracción de compresión de los equipos con los que ha trabajado. Van a transportar al paciente al hospital, se recupera el pulso y nosotros vamos a dar seguimiento a la supervivencia de esos pacientes, de tal manera que, bueno, si lo quieren implementar en otras ciudades, nosotros no podemos dar seguimiento a sus pacientes, pero vemos la manera de hacerlo o de ayudarles a hacerlo. Y una vez que se da seguimiento, entonces puedes medir la supervivencia por ambulancia, por equipo de reanimación, por ciudad, por hospital, etcétera, ¿no? Cuántos pacientes salieron vivos y obviamente revisar en qué aspectos se está trabajando bien y en qué aspectos se puede mejorar. No se mide todo, pero queda registrado y es un poquito más de lo que se puede medir actualmente con los registros que tenemos. Esa aplicación está por salir y esperamos pronto darles la noticia y compartirlas con las ciudades que así lo deseen. Aquí estamos, repito, son tiempos políticos. Yo creo que terminando los periodos de campaña, pues se podrá trabajar en eso con quien esté a cargo de los servicios de emergencia. Bueno, ya vi más comentarios. Ya, mismo Luis, gracias. Sí, son bastantes, Luis, se han puesto las pilas y parece que hay presupuesto este año también para seguir con el programa. Bueno, el otro punto es RCP por policías y por primeros respondientes. Como dije, en Querétaro lo que se hizo fue, además de certificar a los despachadores, certificamos a 100 policías por la American Heart Association en RCP y desfibrilación automática externa. 55 policías, 60 policías traen desfibrilador. De hecho, uno ya se utilizó y el paciente está vivo. Un paciente de 30 años con un síndrome de Brugada que anda por ahí todavía, al que aparentemente ya se le colocó o se le va a colocar su marcapasos. Y el uso de tecnologías para el RCP, porque el RCP de alto desempeño, lo que pasa es que estas tecnologías, pues bueno, está la app que estamos desarrollando, hay otras apps que se pueden utilizar, por ejemplo, el botón de pánico que te diga si encuentras un paro cardíaco y que le avise a la gente que esté a 1 kilómetro o a 500 metros cerca de ti, que sepan RCP, que estén preregistrados en la aplicación,
que se acerque, que vayan a tu ubicación, o que te diga dónde hay un desfibrilador público cercano, ¿no? El proyecto del municipio de Querétaro es que en la aplicación del propio municipio esté el mapa de localización de los desfibriladores automáticos. Entonces, este tipo de desarrollos y aplicaciones son relativamente fáciles de utilizar. Quizás no se pueden hacer ipso facto, pero si un equipo de desarrolladores se pone las pilas, se pueden hacer. Repito, nosotros la aplicación está más pensada para mejorar el desempeño de RCP del personal de ambulancias y tener un registro de paro, pero también hay un esfuerzo por allí en Argentina, no, en Chile, para hacer una aplicación donde se registra a la gente que sabe RCP y donde hay desfibriladores automáticos, y cuando hay un paro pues le avisa a las personas o les identifica el lugar del desfibrilador. Otras tecnologías que pueden servir para esto son los medidores de profundidad de la compresión torácica, dispositivos que te permiten ver que se expanda completamente el tórax, etcétera. Estos, si bien son costosos, cada vez bajan más su precio. También hay desarrollos locales que incluso pues quizás cambien el paradigma, que ahorita se habla de profundidad de la compresión y no presión intratorácica, que es lo que mueve realmente la sangre y lo que se puede medir más por impedancia en la pared torácica. Entonces, a lo mejor pronto vemos ahí algunos otros cambios en dispositivos más económicos que te permitan medir el desempeño del RCP. Obviamente dar cursos de RCP en escuelas. En Seattle, Washington, el gran éxito es que nadie sale de prepa. Primero, todos salen de prepa. Y segundo, nadie sale de prepa sin un certificado de RCP. Y eso pues obviamente hace que toda la población de la ciudad esté expuesta a esta capacitación. Aquí en Querétaro lo que hicimos es que era opcional, pero cuando la gente iba a renovar su licencia de manejo por un par de años, 2, 3 años, teníamos un instructor de la Cruz Roja ahí dando clases de RCP solo con manos. Entonces, pues la verdad es que de esperar sentado a pasar a sacarte la fotografía y que te hicieran tus exámenes de manejo y esas cosas, a pasar a practicar RCP, pues practicabas RCP, ¿no? Y pues ahí la gente aprendía. De hecho, fue cuando notamos el cambio más significativo en personas que recibían compresiones torácicas antes de que llegara la ambulancia, en los registros que tenemos. Coincidió en tiempo con ese esfuerzo. Entonces, es una manera de lograr que la población sepa RCP, porque aquí, si lo pones en prepa, pues de todos modos no todos terminan la prepa, ¿no? Entonces, pues no es toda la población, pero pues la mayoría sacan licencia después de los 18 años, entonces eso a lo mejor es una opción. Hay muchas maneras. En realidad, entrenar en RCP ya no es difícil, toma 15 minutos y si se puede repetir cada año, cada 2 años, está bien. Otro tema importante es el de, le llaman en inglés accountability, que es el de mostrar los resultados. Y eso es bien importante porque de nada sirve medir si no lo estás comunicando. Entonces, algo que hacemos nosotros o procuramos hacer es estar midiendo, estar haciendo los registros, medir, publicarlos y compartirlos con las autoridades. Si las autoridades hacen o no algo al respecto, pues también queda un poco ya de su lado, pero es muy evidente, y más después si estamos grabando estos videos y demás, que si dejan de hacerlo, pues obviamente ya pues están dejando de hacer algo que se hacía bien y que debería de continuar, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi mensaje para los próximos, el que se quede electo como presidente municipal de Querétaro. Ojalá continúe con el programa Ciudad Cardioprotegida, que salva vidas, y ojalá otros presidentes municipales de México pues lo adopten. La verdad es que pues es una buena plataforma para que ustedes se expongan a la comunidad y hagan algo bueno, y la verdad es que el costo-beneficio es muy, muy alto. Con una vida salvada que tengan ya se pagó el programa. Y la cultura de la excelencia. Bueno, todo esto en conjunto, el darles los datos a los paramédicos y todo eso, se van sumando para que la gente le guste hacer bien las cosas, como decía el exgobernador de Querétaro, que la gente esté echada para adelante, que como comunidad hagamos un mayor esfuerzo y que no nos quedemos de conformistas con los resultados pobres que se tienen actualmente en muchas ciudades del mundo, que busquemos ser ciudades de excelencia, que busquemos ser ciudades donde las cosas se hacen bien, pues porque todos nos gusta hacerlas bien, ¿no? Bueno, esa es la experiencia con la Ciudad Cardioprotegida. Básicamente en Querétaro lo que hicimos y queremos seguir haciendo es equipar a la policía y sitios públicos con desfibriladores automáticos externos, seguir con la capacitación pública en RCP solo con manos,
Por ahí me preguntaba Leti Rocha. Leti, el RCP es muy fácil, lo puedes aprender en 15 minutos con cualquier gente, pero si quieres un curso más allá de primeros auxilios, por ahí hay un link y hay muchos lugares donde se pueden aprender, incluso ahí donde vives en la Cruz Roja seguramente te lo pueden enseñar o en Protección Civil. Pero bueno, aquí hicimos, repito, desfibriladores en la policía y en sitios públicos, RCP a los policías, RCP asistido por despachadores, el medir la frecuencia y cursos masivos de RCP, capacitamos 5,000 personas en RCP. Hay expertos conectados ahorita que pues tienen mucha experiencia, por ejemplo, por ahí está Gerardo Gastelum, no sé si siga conectado, ¿es así Gerardo o así o algo para saber si sigues por ahí? No creo que no. Que hacen cursos masivos de RCP, ¿no? Y se apoyan y tienen muchas estrategias para financiarlos. Hay gente que le gusta hacer aplicaciones, están los de Hacking Health, que pues puede ser uno de sus proyectos el hacer aplicaciones para esto. Y por ejemplo, Neto Guevara dice, da clases en la Escuela Libre de Negocios en Querétaro y da técnicas en primeros auxilios y todos sus alumnos saldrán con primeros auxilios y sería bueno hacer una iniciativa de ley que sea obligatorio enseñar primeros auxilios en todas las escuelas. Totalmente de acuerdo, Ernesto. También todos los maestros deberían de saber RCP. Desgraciadamente es una alta responsabilidad estar con niños y pues no está de más saber maniobra de Heimlich y RCP al menos, aunque haya enfermería escolar. Todos los entrenadores deportivos deberían de saber RCP, toda la gente que trabaja con ancianos, las recepcionistas en los hospitales. Luego es increíble que en las torres de consultorios no hay desfibriladores automáticos y que pues, los elevadores no te pueden llevar tan rápido a emergencias y tienen fallecimientos en consultorios médicos a un lado de los hospitales, ¿no? No menciono ninguno en particular, pero sí sé de casos. Bueno, esto es el tema de hoy, Ciudad Cardioprotegida. Les pido otra vez su retroalimentación. Si se fijan, ya no puse la manta blanca atrás, a ver qué opinan de eso y del sonido, a ver si mejoró. También la imagen, si les gusta más que la vez pasada, y si no, pues díganmelo y vemos que seguimos probando con el video. Y como la vez pasada, díganme qué temas les gustaría que tratáramos el próximo lunes, aquí pues la hora semanal. Bueno, el ratito que les mande el video. No sé si tienen por ahí preguntas, comentarios. Me espero unos minutos a ver por ahí. Dani Samaniego, saludos. Soledad Armijo, saludos. Marco Martínez, hola, ¿cómo están? Aurora Vibriesca, Mauricio Nava por ahí. Mauricio nos puede platicar de RCP en perros, por ejemplo, él es veterinario. Silvia Santoyo dice, a todos sus estudiantes de tercero de prepa durante 9 años se les dio RCP, es verdad, yo me acuerdo de eso. Gustavo Martínez, Mariana Cuevas, bueno, mucha gente por ahí conectada, gracias. Creo que todos son cuates y familiares. Pues qué padre por lo menos saludar a la familia por acá. Dice Luis Miguel García, todos los instructores de American Heart Association deberían de tener un desfibrilador y contribuir a cardioproteger áreas y ciudades. Es una buena recomendación, Luis. Cada vez el costo es menor. A mí me gustaría tener ahorita el dinero para traer uno en mi coche, pero por lo menos sí estamos ya adquiriendo uno para tener en la oficina y ponerlo a disposición Estamos en un edificio, entonces va a ser el desfibrilador del 5º piso del edificio y vamos a tratar de convencer que algún negocio de cada piso ponga un desfibrilador en su piso. Entonces, de tal manera que, aunque estamos cerca de un hospital, no nos confiemos de que el paciente va a llegar con pulso al hospital, ¿no? Moisés, contagiar otras ciudades. Dice Mauricio, tiene un archivo de su último curso de RCP para perros. Buena onda. Bueno, saludos a los que se están uniendo. Ya estamos terminando el video, pero pueden verlo grabado más adelante. David Sáez, que seguramente me va a criticar la producción. Él es productor de video. Jonathan Manso, saludos. Bere Rodríguez, Armando. Bueno, gracias a todos. Si les gusta que siga haciendo videos, ahorita pongan un dedito para arriba. Si ya prefieren que no ponga videos, pongan una carita enojada o algo así. Y bueno, sí, veo aparentemente por lo menos 4 personas o 5 quieren que siga haciendo videos. Prometo seguirlos haciendo.
Solo les pido que me sugieran, no, miren, sí son varios, que me sugieran temas para la próxima semana. Acuérdense, me apasiona la educación en salud, me apasionan las emergencias. Por allá hay alguien que no quiere que haga videos, está bien. Eh, y bueno, pues la gente, ya quienes me conocen podrán ahí sugerir algunos temas. Yo les agradezco que me pongan atención y que se conecten a estas horas, pues aunque sea por morbo, pero les mando saludos a todos. Gracias y buenas noches. Fin de la transmisión.